Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un vídeo lleno de romance e intriga y sobre todo, una historia que te tocará el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el supuesto, o no tan supuesto, primer amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. La pareja que nos robó el aliento en Senkalkam y que, al parecer, su historia de amor trascendió la pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que ves en la televisión puede ser real? Si esa química, esa conexión palpable, puede existir también fuera de los sets de grabación. Pues bien, con Hande y Kerem, la respuesta parece ser un rotundo, quizá. Y digo quizá porque ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo. Hay mucho marketing, mucha especulación, pero también, muchas veces, una verdad que late bajo la superficie. Pero antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada detalle, cada mirada, cada rumor sobre este romance, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con mi canal, por favor, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre celebridades, series turcas, chismes jugosos y mucho más. Ya verán que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que alcanzaron fama internacional gracias a Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. La serie fue un auténtico fenómeno, un éxito arrollador que catapultó a sus protagonistas al estrellato global. Pero más allá de la historia de amor entre Eda y Serkan, sus personajes, lo que realmente capturó la atención del público fue la innegable química entre Hande y Kerem. Desde el primer momento los fans comenzaron a sospechar que había algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos de cariño fuera de las cámaras, todo apuntaba a que el amor había florecido en el set de grabación. Pero como suele suceder en estos casos, tanto Hande como Kerem negaron repetidamente los rumores. Insistían en que eran grandes amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Era la estrategia clásica de mantener la ambigüedad, un juego que alimenta la curiosidad y mantiene a los fans al borde del asiento. Durante meses, la especulación fue en aumento. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales, cada comentario, cada interacción entre ellos, en busca de pistas. Crearon cuentas dedicadas a rastrear cada movimiento, cada guiño, cada señal que pudiera confirmar sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se analizaban hasta los colores de la ropa que usaban, buscando significados ocultos. Era una locura colectiva, pero una locura que alimentaba la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Y aunque la pareja intentaba mantener un perfil bajo, era evidente que había algo especial entre ellos. La manera en que se miraban durante las entrevistas, la naturalidad con la que se tomaban de la mano, la complicidad que transmitían en cada escena, eran detalles que no podían ocultar. La confirmación oficial llegó en la primavera de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Hande y Kerem compartieron fotos en sus redes sociales, disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua. Las imágenes eran innegables, estaban enamorados y no podían ocultarlo más. La noticia causó furor entre los fans, que celebraron la confirmación de lo que ya sospechaban desde hacía tiempo. El amor había triunfado. La explosión en redes sociales fue ensordecedora. Los hashtags #Anker, #Hande Erçel, #Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans compartían edits de fotos y vídeos, celebrando el amor de sus ídolos como si fuera el suyo propio. La felicidad era palpable, una ola de alegría que inundó el mundo virtual. Pero ¿fue realmente el primer amor entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Para responderla, debemos analizar un poco sus historias personales. Porque para entender la magnitud de este romance necesitamos conocer el contexto, las experiencias que los moldearon como individuos y que, de alguna manera, los prepararon para encontrarse y enamorarse. Hande Erçel, antes de Kerem, tuvo varias relaciones sentimentales conocidas. Una de las más mediáticas fue con el cantante Murat Dalklı. Su relación duró varios años y parecía muy sólida, incluso se hablaba de planes de boda. Eran una pareja glamorosa, asiduos a las alfombras rojas y a los eventos sociales.
Su relación era constantemente cubierta por la prensa del corazón, que especulaba sobre cada detalle de su vida en pareja. Sin embargo, en 2020 la pareja anunció su separación, sorprendiendo a muchos. El comunicado oficial fue escueto y ambiguo, hablando de diferencias irreconciliables y de la necesidad de tomar caminos separados. Algunos rumores apuntaban a que la presión mediática y las agendas ocupadas habían afectado su relación. Otros, más picantes, sugerían que Ande ya tenía el ojo puesto en otro galán, Kerem Bürsin. Se decía que la química entre ellos era evidente desde el principio y que, aunque intentaban mantener una actitud profesional, la atracción era inevitable. Por su parte, Kerem Bürsin también tenía un historial amoroso interesante antes de conocer a Ande. Una de sus relaciones más conocidas fue con la actriz Serine Sarkaya. Su noviazgo duró varios años y fue una de las parejas más populares de Turquía. Ambos eran jóvenes, talentosos y muy atractivos, lo que los convirtió en el blanco perfecto para los paparazzi. Su relación era constantemente analizada y juzgada por los medios y por el público. Sin embargo, en 2019 también anunciaron su separación, dejando a sus fans desolados. Al igual que en el caso de Ande, se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunos decían que Kerem era demasiado mujeriego, otros que Serine era demasiado exigente. También se habló de la influencia de sus respectivas carreras y de la dificultad de conciliar sus agendas. Lo cierto es que su relación llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Entonces, si ambos tenían relaciones anteriores, ¿por qué se habla de este romance como un primer amor? La respuesta radica en la intensidad, la autenticidad y la conexión que transmitían. A diferencia de sus relaciones anteriores, con Ande y Kerem parecía que no había poses, ni artificios, ni la necesidad de proyectar una imagen perfecta. Su amor parecía genuino, espontáneo y lleno de alegría. No se trataba de construir una imagen para la prensa, sino de vivir un amor real, con sus altibajos, pero siempre con una base sólida de respeto y admiración mutua. Además, el hecho de que su relación naciera en el set de grabación, rodeados de cámaras y bajo la presión de las expectativas del público, le añade un toque especial. Compartieron largas jornadas de trabajo, risas, lágrimas, éxitos y fracasos. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron juntos los triunfos. Fueron testigos del crecimiento personal y profesional del otro. Todo esto creó un vínculo muy fuerte entre ellos, una conexión que trascendió la pantalla. Se convirtieron en confidentes, en amigos, en amantes, en un equipo. Su relación no se limitaba al set de grabación, sino que se extendía a sus vidas personales, compartiendo momentos con sus familias y amigos. Otro factor importante es la imagen que proyectaban como pareja. Ande y Kerem eran jóvenes, guapos, exitosos y muy queridos por el público. Su relación era vista como un cuento de hadas moderno, un romance de película que se hacía realidad. Los fans se identificaban con ellos, los admiraban y los veían como un ejemplo a seguir. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Su relación inspiró a muchos a creer en el poder del amor y a luchar por sus sueños. Pero como todo cuento de hadas, esta historia también tuvo su final. A principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. La noticia fue un jarro de agua fría para aquellos que creían en su amor. Los motivos de la ruptura nunca fueron aclarados completamente, pero se rumoreaba que las diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones profesionales habían terminado por desgastar la relación. También se habló de la presión mediática y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La noticia fue recibida con incredulidad por muchos. Algunos se negaban a creer que su amor había terminado y esperaban una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la situación y les desearon lo mejor a ambos en sus caminos separados. La tristeza era palpable en las redes sociales, donde los fans expresaban su dolor y su decepción. Pero a pesar de la ruptura, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Las fotos, los vídeos, los momentos compartidos en Senkalkam, todo esto sigue generando nostalgia y admiración. Muchos se preguntan si algún día volverán a estar juntos, si su amor renacerá de las cenizas. La esperanza, aunque tenue, sigue viva en el corazón de muchos. Y aunque nadie puede predecir el futuro, lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento.
Su romance fue un fenómeno mediático, un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de ese primer amor, o al menos, de ese amor que pareció el primero de verdad para muchos, seguirá vivo en el corazón de sus fans. Su historia nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero que también puede ser eterno en nuestros recuerdos. Entonces, ¿fue realmente el primer amor entre Hande y Kerem? La respuesta es subjetiva. Para algunos, sí lo fue. Para otros, simplemente fue una relación más en sus vidas. Pero lo que es innegable es que fue una historia de amor que cautivó al mundo y que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Un amor que trascendió la pantalla y que se convirtió en un fenómeno cultural. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su ruptura. Analizamos sus relaciones anteriores y debatimos si su romance fue realmente un primer amor. Concluimos que aunque la respuesta es subjetiva, su historia dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y en el corazón de sus fans. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y las relaciones en el siglo XXI. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estas historias de amor y compartirlas con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué creen que les deparará el futuro a cada uno? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no duden en compartir sus propias experiencias y reflexiones sobre el amor y las relaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor puede ser complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. No pierdan la esperanza.